Bueno, vamos a dar entonces inicio a la sesión del día de hoy, porque ya estamos por finalizar la primera unidad de este curso. Entonces, el curso de Mercado Bursátil Internacional. Entonces, ya para las siguientes sesiones, estoy calculando que ya vamos a entrar de lleno a las terminologías de este curso. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a compartir la pantalla. Espero terminar ya el día de hoy esta unidad. Fue una unidad introductoria. Bueno, en la sesión anterior estamos viendo, habíamos entrado a ver el tema del dinero, ¿verdad? Que es un conjunto de activos representado por bienes y derechos que la economía utiliza a través de los individuos para comprar bienes y servicios a otras personas. Obviamente todo lo que compran las personas van a ser activos que son generalmente aceptados por las economías. Entonces, el dinero va a ser todo aquello que una sociedad acepta generalmente como medio de pago. Habíamos visto la importancia del dinero, que desempeña tres funciones dentro de la economía. Como medio de cambio, como unidad de cuenta y como depósito de valor, ¿verdad? Y también es una medida que nos ayuda a generar liquidez en una economía. El día de hoy vamos a ver las magnitudes por las cuales se genera la oferta monetaria en una economía, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que lo que les pongo aquí, si tuviéramos que definir o calcular la cantidad de dinero de una economía, parece claro que deberíamos tener en cuenta el efectivo, es decir, todos los billetes y monedas en manos del público. Es el medio de cambio más aceptado, y los depósitos a la vista, que son los saldos de las cuentas bancarias o cuentas corrientes, a los que los depositantes tienen acceso a la vista, extendiendo un cheque que es igualmente aceptado generalmente por los vendedores, ¿no? Tenemos así una primera magnitud descriptiva de la cantidad de dinero de una economía, y a esto le vamos a llamar como oferta monetaria. Entonces, para representarlo de manera nominal, podríamos decir que la oferta monetaria va a ser igual a M1, ¿sí? Esto va a ser igual a los efectivos en manos del público, va a estar representado por la letra E, más los depósitos a la vista, representado por la letra D, para tener la nomenclatura. Entonces, considerando otros tipos de activos, podemos dar otras medidas de la cantidad de dinero, aunque no es fácil trazar una línea divisora entre los activos que pueden llamarse dinero y todos los demás. Vean pues que si tenemos a la oferta monetaria, que va a ser igual a los depósitos o al efectivo a la vista, al efectivo en manos del público más los depósitos a la vista, vamos a tener una segunda magnitud, ¿verdad? Que va a estar representada por M2, ¿verdad? La magnitud 2, que va a ser igual a la oferta monetaria más los depósitos de ahorro. Luego tenemos una magnitud 3, que va a ser igual a las disponibilidades líquidas, ¿sí? Y esto va a estar representado por la magnitud 2, ¿verdad? Más depósitos de largo plazo. Y tenemos los activos líquidos en manos del público,
que esto va a ser igual a las disponibilidades líquidas, ¿sí? Más otros activos líquidos en manos del público. Entonces, tenemos también los activos líquidos en manos del público ampliados con fondos de inversión. Entonces vean que tenemos diferentes flujos monetarios expresados en una economía, pero la básica pues va a estar dada por la oferta monetaria, que va a ser igual a todos los efectivos en manos del público, más los depósitos que hay a la vista. Ahora, ¿por qué es importante conocer cómo se generan estos flujos monetarios? Porque, bueno, ya hemos platicado de la importancia, ¿verdad?, del dinero para una economía. Es el bien más líquido del que dispone una economía. Entonces, tenemos que la oferta monetaria, representado por M1, va a comprender a los activos que pueden utilizarse directamente, inmediatamente y sin restricción para efectuar. Como ya lo dije, son los activos más líquidos que tenemos, ¿sí? Luego tenemos, también es el agregado que más se ajusta a la definición de dinero como medio de pago, y lo que va a ser M2, ¿sí? O magnitud monetaria 2, magnitud 3, van a comprender además de los activos que no son inmediatamente líquidos, aunque se pueden utilizar casi sin ninguna dificultad para efectuar pagos, como medida de cambio también. En el caso de los depósitos de ahorro, para poder disponer del dinero es necesario notificar al banco de la transferencia de fondos del depósito de ahorros a una cuenta a la vista. En el caso, por ejemplo, de los depósitos a plazos, en principio es necesario aguardar a que venza el plazo, ¿sí? O en su caso contrario, pagar una sanción de interés por cobrar o por hacer el retiro del dinero antes de lo previsto, lo marcado en el instrumento de inversión. Entonces, comúnmente esto va a estar representado por instrumentos bancarios, ¿no? Cuando uno contrata algún instrumento bancario para tener algún ahorro, dependiendo del plazo al que lo contrate, pues es cuando va a tener liquidez. Si yo estoy contratando un instrumento que me da liquidez a los 30 días, pues tengo que esperar a que el instrumento devengue su tiempo para yo tener la liquidez correspondiente. Si lo quiero cobrar antes de tiempo, pues el banco me va a penalizar con alguna tasa de interés por retirarlo antes de tiempo. Entonces, lo mismo pasa para instrumentos de 90 días, 180, hasta 360, ¿no? Que son las magnitudes de tiempo en las que se expresan, los plazos de los flujos monetarios. Entonces, ahora, aquí les hago una pregunta: ¿por qué tienen reserva los bancos? Bueno, en principio, porque es algo que nos obliga la ley, ¿no? A cualquier, no nada más a un banco, sino a cualquier empresa, mantener una famosa reserva legal. ¿De cuánto es la reserva legal? Contadores, si ya llevaron la materia de derecho mercantil. Creo que es del 30%. No. Y eso lo deben de saber ustedes, porque contablemente la reserva legal también es una variable del capital. Empieza con el 5%, ¿no? Entonces, el banco debe tener efectivo a mano para satisfacer las retiradas de dinero de sus depositantes, porque los depositantes pueden extender cheques con cargos a sus cuentas corrientes en el banco A
a otras personas que tienen otra cuenta en el banco B, ¿verdad? Y cuando el banco A le tenga que pagar al banco D, debe tener reservas para ello. Entonces, en el mayor número de ocasiones, lo que produce realmente es una anotación en cuenta. Por eso es que la naturaleza de la cuenta de bancos, pues es totalmente diferente a las demás cuentas, ¿no? Porque el dinero o el depósito que hacen los cuentavientes de los bancos, para ellos va a representar un pasivo, ¿cierto? Entonces, también están obligados por la ley a mantener la reserva, que no nada más es propia de los bancos, sino de todas las empresas que son de tipo mercantil. Por tanto, el coeficiente de reserva de los bancos comerciales va a depender primero del volumen mínimo de la reserva, que por ley han de mantener, ¿no? El Banco Central, en este caso, Banxico, es el que fija el coeficiente de reserva legal o coeficiente de reserva exigido. De su decisión también de mantener un volumen de reserva por encima del mínimo exigido es lo que se llama exceso de reservas, y el coeficiente de efectivo que manejan todos los bancos va a medir también la cantidad de dinero que el público desea mantener como efectivo frente al volumen que desea mantener en depósitos, ¿no? Y el tipo de descuento, que va a ser un tipo de interés que va a cobrar el banco a los bancos, el Banco Central a los bancos comerciales cuando se les da un préstamo, porque también ustedes recordarán que el Banco Central o Banxico en este caso funge también para inyectar liquidez a la economía a través de préstamos que hace a los bancos comerciales, y por esos préstamos el Banco de México va a recibir una tasa de interés sobre ese préstamo que les hace. Entonces los bancos comerciales piden préstamos al Banco Central porque les falta reserva para respaldar los depósitos de sus cuentavientes. Estos préstamos son un activo para el Banco Central y un pasivo para los bancos comerciales, lo que ya les comentaba, ¿no? Los bancos también pueden depositar reservas en el Banco Central, que es un pasivo para el Banco Central y un activo para los bancos comerciales. Por ello, el Banco Central paga a los bancos comerciales un tipo de interés, pero bueno, eso ahorita para temas de esta materia se va a omitir. Entonces, vean que para analizar cómo se generan estos famosos flujos de dinero o flujos monetarios, ¿sí? Y cómo en su conjunto el sistema bancario puede generar dinero, vamos a imaginar una economía. Espero que todos me sigan, por favor, con el ejemplo, donde solo existen 100 unidades monetarias de efectivo, ¿sí? Esa es la única cantidad de dinero que existe en esta economía y es poseída por varias personas. Por lo tanto, la oferta monetaria va a ser pues igual a 100 unidades monetarias, porque es el depósito que hay a la vista, ¿no? De todos, y es lo único que tiene esta economía, las 100 unidades monetarias. Ahora, supongamos que una persona abre un banco en el que la gente deposita todo su dinero, es decir, estas 100 unidades monetarias, ¿verdad? Y supongamos también que el banco no concede ningún tipo de préstamos, únicamente funge como receptor para salvaguardar ese dinero. Entonces no concede préstamos con el dinero que tiene depositado, de manera que todos los depósitos se van a mantener como reservas. ¿Vale? Estamos entonces ante un sistema bancario de reservas del 100%, porque el banco no puede tocar ese dinero, porque ese dinero no le corresponde. Sabe que en cualquier momento que las personas
hicieron esos depósitos por valor de 100 unidades monetarias, pues lo van a poder reclamar en cualquier momento. Entonces el banco tiene que tener el 100% de esas reservas o de esos depósitos amparados con reservas, para que en el que personas exijan su dinero de vuelta, se les pueda proporcionar. Entonces, la situación financiera del banco puede ser representable contablemente en una cuenta en forma de T, que va a recoger a la izquierda, ¿verdad?, todos los bienes y derechos del banco, es decir, todos sus activos, que van a ser las 100 unidades monetarias, y a la derecha los deberes y obligaciones del banco, es decir, su pasivo, que también va a depender de que incluyan los recursos propios. El pasivo va a mostrar las fuentes de financiación del activo. En este caso, como es un banco que no hace ningún tipo de préstamo, pues únicamente el pasivo va a estar representado por el 100% de esas reservas, que van a ser esas mismas 100 unidades monetarias. Entonces, el volumen del activo y el pasivo, pues, como ustedes saben, contablemente debe de coincidir, es decir, debe haber un balance, ¿sí?, entre esta cuenta T. Si lo vemos representado en la cuenta T, vemos que está representado el activo por las reservas, perdón, acá, y los pasivos por todos los depósitos que le han hecho al banco, porque al final del día esos depósitos, pues el banco no es dueño, ¿verdad?, de esas 100 unidades monetarias, sino las personas. Entonces tengo que tener reservas que amparen esos depósitos. Y de esta manera, contablemente, la cuenta va a estar en equilibrio, ¿no? Entonces, pero sigamos adelante con este ejemplo para ver qué es lo que pasa. Una vez que abre el primer banco, el cual mantiene todos sus depósitos en reservas, la oferta monetaria sigue siendo igual a 100 unidades monetarias, solo que ahora esas 100 unidades monetarias están en forma de depósitos, ¿sí?, que son un pasivo para el banco. Ahora supongamos que el primer banco se da cuenta falta mantener el total de sus depósitos en forma de reservas para hacer frente a las posibles retiradas de fondos de los depositantes, y que decide mantener como reserva solamente el 10%, ¿verdad?, de sus depósitos, prestando el resto con el fin de obtener una ganancia en forma de intereses. Entonces vamos a pasar, por lo tanto, a un sistema bancario de reservas, de 100% de reservas, a un sistema bancario de reservas fraccionarias, ¿sí?, en el cual el banco comercial se va a quedar con el 10% en reserva para el momento en que los cuentavientes reclamen su dinero, pues bueno, tener una reserva con la cual darle. Si en este caso todos los cuentavientes decidieran retirar dineros del banco, pues ¿qué tendría que hacer el banco comercial? Es pregunta. Tendría que cobrarle a todos para poder pagar. No, tendría que pedir prestado al Banco Central. Tendría que pedirle un préstamo a Banxico o al Banco de México para poder tener liquidez. Porque una de las responsabilidades del Banco de México es precisamente hacerse cargo de la política monetaria en un país y de garantizar también el poder adquisitivo de la moneda nacional. Entonces, el Banco Central de los países
apoyan a los bancos comerciales dándoles préstamos para hacer frente precisamente a a esas retiradas, ¿no?, que se pudieran dar. Pero bueno, no vamos a pensar que se dé esa situación. Vamos a pensar que el banco sigue manteniendo el 10% de sus reservas y que a lo mejor sus cuentavientes pues no les exigen su dinero, ¿no? Entonces, vean que el primer banco sigue teniendo un pasivo de 100 unidades monetarias porque el hecho de que conceda préstamos no altera su obligación, ¿sí?, con los depositantes, pero ahora tiene dos tipos de activos. Tengo 10 unidades monetarias que van a estar en reservas, es decir, en la caja fuerte del banco, ¿sí?, y préstamos con un valor de 90 unidades monetarias. En total, entonces, el valor del activo del primer banco sigue siendo igual a su pasivo. Es decir, la cuenta T está igual en equilibrio, ¿no? Porque tengo que garantizar que el activo, ¿sí?, sea igual al pasivo. Es decir, que los depósitos estén aparados por el total de mis activos, que pueden ser en reservas, pero acá ya le agregamos un ingrediente adicional, que son los préstamos. Y siguen dando las 100 unidades monetarias, contablemente. Entonces vean, aquí está representado esta situación, ¿no? Los depósitos, que son un pasivo para el banco, ¿sí?, son 100 unidades monetarias, y esas están en equilibrio con el activo del banco, que son el 10% de las reservas en caja fuerte, que son 10 unidades monetarias, y 90 unidades monetarias las tengo en circulación porque están prestadas, ¿sí? Entonces son los depósitos de los bancos, ¿no? Entonces, cuando los bancos conceden préstamos, la oferta monetaria aumenta, ¿sí? Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si alguien más necesita dinero, yo, banco comercial, le estoy proporcionando de liquidez en ese momento, a cambio, desde luego, de una tasa de interés. Entonces, los depositantes siguen teniendo unos depósitos a la vista por valor de 100, pero ahora los prestatarios tienen 90 unidades monetarias a disposición del público en general, para lo que lo requiera, en efectivo. Es decir, entonces, por lo tanto, se dice pues que la oferta monetaria, ¿verdad?, aumenta, porque ahora ya no voy a tener 100 unidades monetarias en circulación, sino ahora voy a tener 190 unidades monetarias en circulación. ¿Se dan cuenta? Y ese es un ejemplo muy, si quieren ustedes, muy básico, muy burdo, pero nos sirve para ejemplificar cómo se empieza a crear los flujos monetarios en una economía. Ahora vamos a ver vean pues que cuando los bancos tienen solamente una fracción, ¿verdad?, de los depósitos en reserva, crean dinero que no es igual a riqueza, porque ya lo vimos, que no se debe confundir la riqueza con el dinero, perdón, ya que cuando un banco crea el activo del dinero, también crea el pasivo correspondiente de sus prestatarios. Por lo que si bien la economía es más líquida, es decir, que significa que sea más líquida, que hay una mayor cantidad de medio de cambio, ¿sí? No es más rica que antes, simplemente hay más dinero en circulación. Supongamos ahora que el prestatario utiliza sus 90 unidades monetarias, ¿verdad?, para comprar un bien a otra persona, y es decir, lo que me prestó a mí el banco, lo voy a utilizar para comprar a lo mejor una casa, un carro, ¿sí? Entonces, a otra persona que deposita ese efectivo, esos 90 unidades monetarias,
que él cobra por venderle a esa persona ese bien, ¿verdad? En un segundo banco. Entonces, tras el depósito, el segundo banco se queda también con el 10% de esa reserva, de esos 90 unidades monetarias. Entonces me voy a quedar con el 10% que va a equivaler a 9 unidades monetarias. Y concede el resto de ese depósito que recibió el segundo banco como concepto de una transacción económica por la adquisición de un bien que se da entre una persona y otra persona, ¿sí? Y el resto, es decir, 81 unidades monetarias, lo voy a dar a préstamo, en el caso del segundo banco. Entonces, el prestatario de esas 81 unidades monetarias abre un depósito en un tercer banco que igual se va a quedar con el 10% en reserva porque es lo que lo obliga, en este caso hipotético, el Banco Central, ¿verdad?, a mantener esa reserva. Sí, primero, bueno, ya en la práctica, primero empieza con el 5% y luego se va aumentando cada año hasta llegar al 10%. Entonces, voy a tener el tercer banco, va a tener 8.1 unidades monetarias, ¿verdad?, en reservas, y el resto también lo va a prestar, es decir, 72,9 unidades monetarias van a estar en circulación prestadas. Entonces, sintetizado, tenemos lo siguiente. Tenemos un depósito inicial, ¿verdad?, en el primer banco por 100 unidades monetarias. Luego tenemos préstamos del primer banco o depósitos en el segundo banco, ¿sí?, que va a ser igual a la reserva mínima exigida por esas 100 unidades monetarias, ¿verdad?, por 100. Luego tenemos préstamos del segundo banco o depósitos en el tercer banco, ¿sí?, que igual van a ser la reserva mínima requerida por la reserva requerida del segundo banco por las 100 unidades monetarias por 100. Y así se va a ir multiplicando de esa manera los préstamos en manos de los prestatarios, ¿sí? Y así sucesivamente, a medida que vaya creciendo, que vayan apareciendo, perdón, nuevos bancos, ¿sí?, con una reserva igual del 10%, el banco se va a quedar con una reserva mínima y el resto lo va a prestar al público, ¿no?, que lo requiera. Pues suponiendo que la gente no mantiene dinero en efectivo, sino que deposita en el banco, la oferta monetaria será igual a la oferta monetaria total. ¿Sí entendieron esta parte? Suponiendo que la gente no mantiene dinero en efectivo, sino que únicamente lo que deposita en el banco, entonces la oferta monetaria total va a ser el efectivo, ¿verdad?, con que cuente la persona. Es decir, si la persona a lo mejor no tiene dinero en efectivo en sus manos, pero sí tiene una cuenta bancaria, la liquidez de esa persona va a estar representada por los depósitos que tenga o el ahorro que tenga en algún banco, y eso va a ser igual, o eso se le va a conocer como la oferta monetaria total. Ahora que conocemos, bueno, y de esta manera, aquí podríamos seguir ampliando este ejemplo con un cuarto banco, un quinto banco, un sexto banco, y así, todos pueden de esta manera ir generando flujos monetarios en una economía. Entonces vean que
cómo un banco empieza a crear dinero de la nada, porque esa es la realidad, que los bancos hacen dinero con tu propio dinero, ¿sí? Únicamente reciben los depósitos, ¿verdad? De los cuentavientes y van a haber otras personas que van a requerir préstamos, entonces les voy a decir, pues yo te voy a prestar y por ese préstamo yo te voy a cobrar una tasa de interés. Entonces, cuando tú me pagues, yo voy generando, o voy teniendo más bien, le voy a pagar al cuentaviente, es decir, a la persona que me hizo, que tiene un ahorro conmigo, le voy a pagar a lo mejor una tasa de interés que va a ser muy, 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 muy mínima, ¿verdad? Por abajo, generalmente siempre es por abajo de la inflación. Por eso es que son muy criticados los bancos, que te pagan muy poco cuando tú tienes invertido en el banco, precisamente por esta situación, porque el banco se debe quedar con una mayor ganancia para ampliar su posición patrimonial. Entonces, al cuentaviente le voy a pagar un mínimo por tener sus ahorros conmigo, banco, y yo me voy a quedar con una mayor cantidad de dinero para ampliar mi posición patrimonial, es decir, mi riqueza. Y, y entonces de esa manera es como los bancos comerciales hacen su riqueza, ¿verdad? A través del dinero de ustedes, los cuentavientes de nosotros, pues. Pero además con la característica de que los bancos pues están respaldados, ¿verdad? Por Banco de México, por una estructura que ya vimos al inicio de esta unidad, que se llama sistema financiero. Entonces, al formar parte del sistema financiero, todos tus depósitos siempre van a estar garantizados por una ley que va a proteger ese resguardo, ¿no? Ahora que conocemos cómo los bancos comerciales crean dinero, vamos a ver con más detalle qué determina la cantidad de dinero, es decir, la oferta monetaria de una economía, contando con la posibilidad de que cuando una persona reciba o tenga efectivo, no lo destine a depósito, es decir, que una parte lo pueda conservar como efectivo. Cuando aumenta la tenencia de efectivo en una economía, se dice que hay también filtración de efectivo, ¿no? Al igual que sucede con los bancos comerciales, la situación financiera de un banco central puede representarse contablemente en una cuenta en forma de T. Veamos cómo puede estar representada. Entonces, tenemos aquí la cuenta contable de un banco central, ¿sí? Representada por su activo a la izquierda y su pasivo a la derecha, ¿verdad? ¿Qué va a formar el activo de un banco central? Pues los préstamos que va a hacer a los bancos comerciales, los bonos que tenga o que emita del Estado, las reservas que tenga tanto en oro, ¿sí? En el patrón oro, como en divisas. Generalmente son mayormente respaldadas por divisas. Y del lado de su pasivo vamos a tener los billetes y monedas que va a emitir el Banco Central y que van a estar respaldados por estas reservas, ¿sí? Que el Banco Central va a tener a resguardo, ¿sí? Entonces, los billetes y monedas emitidos en manos del público, ¿sí? Que va a estar representado por la letra E, los depósitos en los bancos, que va a estar representado por R1, y los depósitos en los bancos comerciales, que van a ser R2, todo esto va a ser R, ¿verdad? Y todo este conjunto va a formar la liquidez que va a haber en una economía. Entonces, la base monetaria, que va a estar representada por B, va a ser la suma, ¿sí? de
DR más los billetes y monedas emitidos en manos del público, del público general, ¿no? Entonces, porque recuerden que una del objetivo central de un banco, de un banco central, es precisamente garantizar esto, garantizar el poder adquisitivo de la moneda nacional, ¿sí? Es decir, de los billetes y monedas que están en manos del público en general, en una economía. Entonces también el Banco Central, ¿verdad?, va a fungir como prestatario de los bancos comerciales para inyectarle liquidez a la economía. Entonces, por eso también muchos de los bancos, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, cuando vino la famosa crisis de las hipotecas subprime, por eso es que dejaron morir prácticamente, la Fed dejó morir a Lehman Brothers, precisamente, y no lo rescató porque muchos de los bancos están acostumbrados a que los bancos centrales entren a sus rescates, porque ellos se amparan diciendo que, bueno, si el Banco Central de ese país no me rescata, le voy a hacer un buquete a la economía muy grande que no le va a convenir. Pero bueno, en ese caso, Lehman Brothers no se esperaba que la Fed decidiera dejar morir al banco, y que a uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, de hecho, precisamente porque muchos banqueros están acostumbrados a eso, ¿no? A que los bancos centrales entren a su rescate cuando cometen alguna situación que están fuera de los parámetros de ética dentro del marco que hemos estado estudiando, como es el marco del sistema financiero. Entonces, la base monetaria va a ser el pasivo del Banco Central, que es el total de unidades monetarias poseídas por el público como efectivo y por los bancos como reservas, ¿sí? En estas reservas están las reservas de los bancos comerciales, que también mantienen los bancos comerciales, y las reservas que los bancos comerciales han depositado en el Banco Central. A esto se le llama también oferta de dinero del Banco Central, ¿sí? Que sería igual a la oferta de los bancos comerciales si es que no hubiera bancos comerciales, ¿no? Y solamente fuera administrada por un banco único, que en este caso fuera Banco de México. Pero no, en este caso el flujo monetario está administrado por los bancos comerciales, ¿verdad? Y dinero de alta potencia, lo que refleja el hecho de que la oferta monetaria total depende en última instancia de la oferta de dinero que ejecuta el Banco Central a través de sus reservas, ya sean en oro o en alguna otra divisa. Entonces, es directamente controlada por el Banco Central. Y ustedes ya hicieron la actividad 3, que corresponde a leer el caso número 2, ¿verdad? Y elaboraron una infografía al respecto. Ahora vamos a entrar a ver el tema de economía y mercados financieros. ¿Sí? Lo importante aquí de este tema es ver a la ciencia económica lo que plantea para la eficiencia en el manejo de los mercados financieros, ¿no? Entonces vean que la ciencia económica plantea que el mejoramiento de los acuerdos financieros precede y contribuye al desempeño económico. La razón por la cual las finanzas son tan importantes para el crecimiento de una economía está en que las funciones claves básicas que va a desempeñar las instituciones financieras en su conjunto, como toda una estructura, ¿verdad? Y todo un marco jurídico también que regula el comportamiento de todas esas instituciones financieras. A un nivel básico, las finanzas incluye las
transferencias de fondos en el intercambio de bienes y servicios, o las promesas de rentabilidad futura por las cuales voy a cobrar una tasa de interés. A un nivel más profundo, el conjunto de instituciones que integran los planes financieros de una economía deben verse como ejecutores de las siguientes funciones económicas claves. Primero, movilizar los ahorros, ¿verdad? A través de todo el sistema bancario. La colocación de fondos de capital, que especialmente para inversiones productivas, ¿sí? Ya veíamos que hay ciertas instituciones financieras que están enfocadas a detonar precisamente la actividad de ciertos sectores, sobre todo productivos del país, y que están administrados desde luego por el gobierno federal. Monitoreo de administradores, de manera que los fondos colocados sean gastados como se planificó, ¿verdad? Y la transformación del riesgo, de riesgos, que bueno, que realmente en finanzas ustedes aprenderán que el riesgo nunca se va a eliminar, solamente se administra el riesgo, ¿no? Aquí dice reduciéndolos a través de los agregados y permitir que sean asumidos por aquellos más capaces de soportar. Es decir, darle una estructura a todo esto para precisamente minimizar el riesgo de las inversiones, de los flujos monetarios y demás integrantes y componentes de los mercados financieros y de la economía también general. Entonces, la definición más usada de crecimiento económico es el aumento en el valor de la producción de un país, ¿sí? Que está representado por el PIB, que es el Producto Interno Bruto, que aunque tiene sus deficiencias en su cálculo, es la unidad es la unidad de crecimiento económico más representativa de las economías de los países, ¿no? Y también nos dice de manera general cómo se encuentra el país de manera competitiva frente a otro país. En un periodo de tiempo, si asumimos que el incremento en la actividad económica eleva el nivel de bienestar de la sociedad en su conjunto, una economía en crecimiento implicaría aumentar los niveles de vida de la población, ¿cierto? Entonces, mejorar las expectativas de los agentes económicos, por agentes económicos, entiendan que son las familias, las empresas y el gobierno. E involucrar a una nación en un círculo virtuoso para que se genere precisamente mejor calidad de vida para todos. Entonces, la relación entre la economía y los mercados financieros pues va a estar muy estrecha porque en la teoría nos va a permitir alcanzar esos niveles de vida que la población debería de tener. Ahora su aplicación, su ejecución depende mucho de aspectos políticos o aspectos administrativos que lleva a cabo, en este caso, el Poder Ejecutivo en este país. Entonces, vean que tenemos aquí un modelo muy interesante de cómo se genera, cómo está representado el modelo del ciclo económico, que se le conoce como multiplicador acelerador de la inversión, ¿verdad? Y nos describe precisamente cómo generar riqueza en un país. Entonces vean que empieza con el efecto acelerador, ¿verdad? Con el aumento de la inversión. Primero es importante en una economía, ¿verdad?, atraer inversión para que este efecto se lleve a cabo. Entonces, al aumentar la inversión, vean que aumenta la demanda de bienes intermedios. ¿Cuáles son los bienes intermedios? Aquellos bienes
que necesitan ciertas empresas para la transformación de en algún producto final. Pensemos, por ejemplo, en Volkswagen. Volkswagen tiene muchos proveedores de autopartes, ¿verdad? Porque Volkswagen al final del día pues es una ensambladora. Y necesita a lo mejor quien le fabrique las puertas, el chasis y demás. Entonces a eso se le conocen bienes intermedios, ¿sí? Entonces el efecto acelerador lo que va a hacer al atraer más inversión es aumentar precisamente la demanda de esos bienes intermedios, ¿verdad? También va a aumentar el empleo porque voy a contratar o van a venir empresas que van a contratar a más personas. Al aumentar el empleo, va a aumentar también el ingreso de las familias. Al aumentar el ingreso de las familias, vean que tenemos aquí una situación. Se puede dar dos escenarios más bien. Tenemos que puede disminuir la inversión, ¿verdad? Por diferentes efectos de que a lo mejor el gobierno en turno no dé las garantías en cuanto a la política fiscal y a la política monetaria, y este conjunto se le conoce como políticas macroeconómicas, a lo mejor para traer esa inversión, o puede aumentar la inversión y por lo tanto ahorita vamos a ver qué es lo que pasa si aumenta la inversión. Bueno, primero, si aumenta la inversión también, además de que va a aumentar la demanda de bienes intermedios, también el empleo y que va a generar un mayor ingreso, ¿verdad? En las familias, también tenemos que si aumenta la inversión, va a aumentar también las tasas de interés, ¿sí? Y también va a aumentar la propensión marginal al ahorro, ¿sí? Pues como yo les platicaba en la clase pasada, uno de los mayores problemas que tiene nuestro país es precisamente el ahorro. ¿Por qué no se da el ahorro mucho en nuestro país? Precisamente porque los salarios, en teoría, este esquema se rompe en nuestro país porque aquí los salarios, ¿verdad? O el ingreso familiar, representado por el aumento de los empleos, no son muy bien pagados aquí los empleos, los trabajos. Entonces, el nivel de salarial que tenemos aquí, pues es deplorable, lo que produce que se rompa con este esquema del ahorro o de la propensión marginal al ahorro. Entonces, al reducir el ritmo, ¿verdad? De las ventas, porque las personas están ahorrando más, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a ocasionar que disminuya la inversión. Al disminuir la inversión, fíjense que va a disminuir también el empleo, va a disminuir también la demanda de bienes intermedios. Al disminuir el empleo, el ingreso familiar se va a ver afectado y va a disminuir. También al disminuir la demanda de bienes intermedios, se van a ver disminuidas las tasas de interés, ¿verdad? Y también al verse disminuido el ingreso familiar, va a disminuir la propensión marginal al ahorro. Entonces, siguiendo con este esquema, al disminuir también el ingreso familiar, va a disminuir la demanda de bienes de consumo. Al disminuir la demanda de bienes de consumo, se disminuye nuevamente el ingreso familiar. Al disminuir el ingreso familiar, se disminuye la inversión. Al disminuir la inversión, ¿verdad? Hay un estancamiento en la economía que necesita ser reactivado a través del aumento de la inversión. Y nuevamente hay que propiciar un clima
a través de las políticas económicas y de las políticas fiscales, nuevamente lo contemplo, por eso es que muchas empresas demandan incentivos fiscales para poder invertir en nuestro país y poder generar empleos, porque saben perfectamente que al aumentar la inversión tiene que aumentar, ¿verdad? El empleo, tiene que aumentar también la demanda de bienes intermedios, aumenta también el ingreso familiar, aumenta la demanda de bienes de consumo, ¿verdad? Al aumentar, perdón, también el ingreso familiar, por ende va a aumentar la propensión marginal al ahorro, ¿verdad? Y esto va, al aumentar también la demanda de bienes, va a aumentar la tasa de interés porque voy a generar escasez en ciertos bienes. Pues al haber escasez, pues por ende van a intervenir las fuerzas de la oferta y demanda para equilibrar los precios de mercado. Que eso ustedes ya lo debieron haber visto en macroeconomía. Únicamente estoy haciendo mostrándoles a ustedes la importancia de la economía con los mercados financieros. Entonces, al aumentar también la demanda de bienes de consumo, aumenta el ingreso de las empresas. Al aumentar las empresas aumentan nuevamente su inversión porque a lo mejor desarrollan nuevos productos, o invierten más en el país y aumenta también, nuevamente, aumentan el empleo, aumenta la demanda de bienes intermedios y aumenta, por lo tanto, el ingreso familiar y así se va, ¿no? Pero bueno, si gustan, en la siguiente clase lo vamos a retomar para ya finalizar con esta unidad y vamos a dar inicio a la siguiente unidad. A la unidad número 2 de este curso, ¿vale? Vamos a dejarla hasta aquí. Por el tema del tiempo voy a pasar lista. Ay, permítanme, déjenme paso lista antes de que el host me cierre ay, no quiero esto, quiero cargar asistencias antes de que me cierre la sesión. A ver, Benítez de la Fuente. Presente. Carrión Rivera. Cid Rodríguez. Presente, profe. Claudio Nolberto. Claudio Nolberto no está. Bueno. De los Santos González. Presente, profe. Lozano Rojas. Lozano Rojas no está. Luna Ortiz. Presente. Ramírez Martínez. Presente. Rodríguez Barrientos. Presente. Sánchez Abúndez. Sánchez Abúndez. Presente, profe. Presente. Solís Olmos. Solís Olmos no está. Y Vivar Galvez. Perdón, Vivar Galvez. ¿Está o no está? ¿No está? Bueno. Ok, bueno chicos, entonces nos estamos escuchando en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia. Alejandra, Alejandro, Josefina, Luna, Arturo, María del Carmen, Mayra y Miguel, nos estamos escuchando en la siguiente sesión. Muchas gracias. Que tengan bonito sábado. Bye, bye. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Bye. Bonito sábado, hasta luego.
All right.